Bienvenido a tu canal. El Michi te lo resume. Esto es, lo intentaré una vez más. Parte 7. De acuerdo al episodio más reciente, a partir de ahora, Teorca será el asistente personal de Ellie, y nuestra bodoquita terminó domando a 2 meninos y a un cachorro muy lindos que cumplieron con todas sus peticiones. Estos dos se encontraban sentados en una banca del jardín. Teo no podía creer que lo que le había dicho era cierto, mientras Ellie le replicaba que ella no mentía. Teo se emocionó, y dijo que de ser así, entonces con mucho gusto comería lo que le había ofrecido. Ellie, al ver las caritas que ponía Teo, le preguntó qué tal sabía el postre. Sin poder dejar de comer y saborearlo, Teo le respondió que estaba delicioso y que era dulce. Teorca preguntó qué era lo que estaba comiendo, ya que era la primera vez que probaba algo como eso. Ellie le respondió que era un granizado de naranja y que estaba feliz de que le haya gustado. Muchos pensarán que la pequeña se preocupaba por la salud de Teo, que no solo quería que comiera bien, sino que probara la dulzura de la vida en postres. No se equivoquen, vean bien esos ojos. En realidad, Ellie estaba tratando de ganarse su corazón a través de su estómago. La pequeña pensaba que si lo alimentaba, entonces Teo haría lo que ella le pidiera. Pero Ellie se quedó sorprendida al escuchar las palabras de agradecimiento de Teo, ya que no daba gracias por la comida, sino por el hecho de haberla conocido. Su pequeña Alteza no solo le permitió salir de los dormitorios del cuartel y tener una habitación propia al lado de la suya, sino que también lo alimenta con buena comida. Teo estaba agradecido con su pequeña Alteza, la princesa del ducado, por todo lo que le había dado. Pero Ellie le dijo que eso no era nada. Toda emocionada le iba a pedir un favor diciéndole que si realmente estaba agradecido, entonces... Pero se quedó callada al recordar. Se puso pensativa y se dio cuenta que Teo había vivido hasta ese momento en los dormitorios que eran lúgubres. Los famosos dormitorios eran peores que cuarteles de quinta. Tenían escasa comida, nada de limpieza y pésima estructura. Así que se dio cuenta de que esa era la primera vez que Teo probaba comida como esa, porque en los dormitorios eso era un lujo que nadie se podía dar. Ellie le dice a Teo que no se preocupe, nuestra bodoquita acaba de crear un plan. Le comunica a Teo que le dará 1000 veces mejor comida que esa, se lo promete de corazón. Acto seguido, le pregunta si alguna vez ha probado el chocolate. A lo que Teo se pregunta qué es eso. La pequeña recuerda que Custiel tenía sus guarniciones de chocolate en algún lado, y siempre conseguía más de algunos territorios, así que le dijo que le pediría a Custiel que le trajera un poco para él. Pero Teo tiene vergüenza, y le dice que tiene suficiente y de sobra con todo lo que ella le ha dado y que no necesita más. Mientras Teo y Ellie discuten sobre si es suficiente o no, Barbaca pasaba por ahí con dirección a los cuarteles. Ellie recordó que el encargado de los dormitorios del cuartel era Barbaca. Este la saludó muy entusiasmado de verla de nuevo. Inmediatamente le preguntó qué era lo que estaban haciendo, si estaban jugando. Mientras Ellie pensaba que la sola presencia del pelirrojo le molestaba hasta decir basta. El bárbaro añadió que hacía mucho tiempo que no se veían, y al parecer seguía igual de pequeñita como siempre. La forma de hablar de Barbaca hacia Ellie sorprendió mucho a Teo. En ese instante, Teo lo interrumpió para saludarlo de forma educada. «Hace mucho tiempo que no nos veíamos, señor Barbaca», dijo Teo. A lo que el pelirrojo respondió, «Oh, vaya, pero si es el intérprete de Ellie». A lo que Teo respondió, «Sí, lo soy». La pequeña princesa, harta de la insolencia de ese mal educado, balbuceó quejándose de que era muy ruidoso. Luego le pidió que se retirara de su vista. Pero Teo dudaba si transmitir dichas palabras a Barbaca. Teo, haciendo relucir sus dotes de madurez e inteligencia, prosiguió a decirle que la princesa le preguntaba hacia dónde se dirigía. Barbaca le respondió que se dirigía hacia los dormitorios, ya que estaba a cargo de entrenarlos, y la invitó a que fuera con él. La pequeña se quedó pensando de nuevo en los dormitorios, trayendo sus antiguas memorias a su cabecita. Recordó que los niños eran duramente entrenados en batallas cuerpo a cuerpo con espadas y otros instrumentos. Si desarrollaban habilidades, se quedaban, pero si eran débiles, eran echados. Incluso si se quedaban sus puestos, no estaban asegurados, ya que había una constante competencia. Mientras Barbaca añadía que era divertido verlos luchar. Esto disgustó mucho a Ellie. Eso no era divertido en absoluto.
Se dio cuenta que el pelirrojo seguía diciendo palabras vanas. Sin embargo, Babas, todo orgulloso, le decía a Ellie que viera a todos los niños que él había entrenado, que tomara asiento y observara. En ese momento, Ellie se iluminó y le dijo a Barbaca que esperara. Acto seguido le pidió a Theo que transmitiera sus palabras, a lo que Theo accedió. Ellie, misma imagen de miniporrista, le pidió a Baba que la llevara con él a los dormitorios, ya que supuestamente también quería ver todo. Barbaca, todo emocionado con tan solo ver la interacción de porrista bebé, quería saber qué había dicho. Theo transmitió que Su Alteza también quería ir a verlo. Baba no se lo podía creer, así que los invitó para que fueran con él. Los niños que se encontraban ahí tenían diferentes habilidades que habían desarrollado, y cada uno de ellos tenía que destacar en algo. Ellie pensaba que ahí encontraría a muchos futuros subordinados que eventualmente podría utilizar para cumplir su cometido. Theo cargaba a la pequeña princesa. Comentó que al parecer Su Alteza se estaba divirtiendo. A lo que Ellie replicó que así era. De repente, al ver el deprimente y antiguo edificio dentro del cual estaban los dormitorios, Ellie no se lo podía creer. Inmediatamente le preguntó a Babas qué rayos era ese lugar. Ellie sabía que era difícil vivir en ese lugar, pero lo que veía superaba sus expectativas. La decadencia y la podredumbre de ese lugar eran intolerables con la convivencia, pensó Ellie. Conforme se adentraban en el cuartel, pudieron escuchar algunos gruñidos y gritos de una de las habitaciones. Al entrar, vieron una escena descabellada. Uno de los niños ahí presentes le preguntaba a Sara, que yacía en el suelo, si estaba bien. Esta última no respondía, y ya entrando en pánico, se preguntaban qué debían de hacer, mientras otro niño la sacudía tratando de despertarla. Uno de los niños se preguntaba qué sucedería si Barbaca lo descubriera. Lamentablemente, los niños no se percataron de la presencia de Barbaca, y éste les preguntó, ¿descubrir qué? Barbaca abrió bien los ojos y preguntó qué era lo que le pasaba a esa niña. Los pequeños le replicaron que nada, que no era lo que parecía. Al ver que la niña seguía sin despertar, el indolente de Babas respondió que entonces se deshicieran de ella. Al escuchar esto, Ellie pensó qué rayos había dicho ese tipo. Babas pidió que se hicieran a un lado para que pudiera hacerse cargo. Uno de los niños se apresuró para obstaculizar su paso e impedir que la echaran, rogándole al señor Barbaca que no lo hiciera. Le decía que Sara no estaba enferma, Sara no era débil, ella no había renunciado al cuartel, sino que el problema era que no tenían el antídoto. El mismo niño acotó que al parecer el hongo que se había utilizado en la sopa de ese día era venenoso, y ese era el motivo por el cual Sara había sucumbido. Barbaca le respondió que estaba mintiendo. Le recordó que si mentía, también sería echado junto con Sara. Detalló que para que los niños no pasaran hambre, el ducado les proveía 3 comidas al día. Les preguntó si pensaban que eran idiotas como para engañarlos. ¿Cómo era posible que ellos pusieran algo así en la comida? Eso era irrisorio. Ante la conmoción, Ellie le preguntó con balbuceos a Theo si eso sucedía usualmente. A lo que Theo contestó que desgraciadamente sí, eso era muy frecuente ahí. Theo añadió que, si ellos no podían recuperarse, serían echados a los suburbios bajo las órdenes del duque. Entonces, todo cobraba sentido. Los niños intentaban volverse fuertes para no ser echados de los dormitorios y tener que dormir en la calle de nuevo, pensó Ellie. ¿Cómo era posible que esas personas de la Legión de las Espadas del Mar Negro no tuvieran compasión alguna? Se repetía Ellie. Todo se basaba en solo elegir al más fuerte. Acto seguido, la pequeña princesa le pidió a Theo que la llevara hacia allá, a lo que Theo replicó que con gusto. Abatida con todo lo que allí sucedía, Ellie lanzó un suspiro y se puso manos a la obra. Se dio cuenta de que Sara respiraba con dificultad y tenía el rostro enrojecido. Asimismo, notó que sus manos temblaban. Si lo había analizado todo correctamente, mismo mini Sherlock Holmes, todos los síntomas se debían a envenenamiento por un tipo de hongos. En ese momento, pudo ver algo que salía de los bolsillos de Sara, y fue cuando Ellie exclamó: ¡Ajá! ¡Todo estaba claro! Theo le preguntó a la princesa qué pasaba, y ella le respondió que Sara se los había comido. Había ingerido hongos venenosos por sí misma. La prueba estaba justo ahí, delante de sus ojos.
Teo no lo podía creer. ¿Cómo era eso posible? Al parecer, Sara había ingerido los hongos para ser más fuerte, pero no contaba que, en lugar de convertirse en una persona resistente a dicho veneno, sucumbiría a este. Como resultado de todo esto, los otros niños habían mentido para intentar cubrir la verdad y que Sara no fuera echada de los dormitorios, ya que no tenía a dónde ir. Teorca lo confirmó al revisar los restos del hongo que quedaban en los bolsillos de la niña. Añadió que si él hubiera estado en la misma posición de Sara, habría hecho lo mismo para hacerse más fuerte, con tal de poder seguir viviendo ahí y no en la calle. La mayoría de los niños que estaban en el cuartel eran huérfanos. Todos habían experimentado de forma alguna el hambre, el frío y la miseria de vivir en lugares en condiciones infrahumanas antes de llegar a los dormitorios del ducado. Al lograr salir de dichos lugares, los dormitorios no sonaban tan mal como se creía, ya que tenían 3 comidas al día, una cama donde dormir y un techo que los resguardaba. De hecho, ni siquiera había niño alguno pensando en regresar a las calles sombrías, llenas de miseria. Ellie se cuestionaba qué era lo que debería de hacer en ese momento. Se preguntaba qué sucedería si esa era su última regresión. Algo dentro de ella le decía que así era, que no habría más oportunidades para cambiar el terrible final. Pensaba que tenía que ser más cuidadosa. Ellie podía usar su magia sanadora, con lo cual Sara se recuperaría en poco tiempo. Sin embargo, si lo hacía delante de todas esas personas, corría el riesgo de que se dieran cuenta de su habilidad, y esto la pondría al descubierto. En ese momento, Sara levantó su mano temblorosa para pedirle que por favor la ayudara. Ellie pudo sentir cómo la sujetaba. Aún estaba viva y le estaba pidiendo ayuda. La pequeña bodoquita empezó a dudar. No sabía qué hacer. De repente, Sara abrió sus preciosos ojos azules que estaban llenos de lágrimas, pidiendo misericordia, y repitió por última vez que por favor la ayudara. Ellie tuvo un flashback donde Bliss sentía la necesidad de hacerse más fuerte para poder matar a todos los de la Legión. Sara había consumido los hongos para volverse más fuerte, no para terminar con su vida, para así poder cumplir con las tareas de lucha que se les pedían en los cuarteles. Por lo que Sara no era muy diferente a Bliss. Esa era la dura verdad. Esa niña llamada Sara tenía una lucha interior de sobrevivencia idéntica a la de Bliss. Sin pensarlo 2 veces, ni apelar a reflexión alguna, se decidió a ayudarla y empezó a gatear por el piso para acercarse a ella. Teo observaba todos los movimientos de su ama y se preguntaba qué era lo que estaba intentando hacer la princesa. Gateó un poco más y pudo llegar al lado de Sara. Se decía a sí misma que era lo correcto y que cuando ella creciera, podría ser una más de sus subordinados. Sin perder tiempo, Ellie posó sus pequeñas manos sobre el cuerpo de Sara y una pequeña luz, poco perceptible, salió de sus manos. La mayoría de los ahí presentes estaban discutiendo, así que no se percataron de lo que Ellie había hecho. Sin embargo, Teo no le había quitado los ojos de encima ni por un segundo, por lo que pudo ver absolutamente todo, y no podía ocultar su cara de asombro. De repente, uno de los niños que estaba discutiendo se percató de que Sara se había sentado y le preguntó si estaba bien. Sara intentó incorporarse lentamente, ya que aún sentía un leve dolor de cabeza, mientras los otros niños se le acercaron corriendo, diciéndole que se habían preocupado mucho por ella. La bodoquita simplemente lanzó un suspiro de alivio al aire, al ver que nadie se dio cuenta de lo que había hecho. Ellie le dijo a Teo que por favor transmitiera lo que le iba a decir a Babas. A lo que Teo asintió. Babas se le acercó a la princesa para escucharla. Ellie le pidió a Barbaca que dejara de hacerles bullying a los niños y que empezara a cuidarlos de la manera correcta, como debía ser. De lo contrario, ella misma le diría todo lo que había pasado ahí ese día a Lucas Brandt, y Babas terminaría mal parado, terminando su amenaza mirándolo con ojos color rojo amenazante misma, Terminator. Inmediatamente, Babas se quejó como un niño, diciéndole que ella misma lo había visto con sus propios ojos y que esa niña era quien había llevado a cabo todo, y él no tenía nada que ver en el asunto. Ellie pensó que no tenía sentido alguno hacer caritas para conseguir algo en esa situación, sino que esta vez sería necesario amenazar directamente para cambiar la situación de ese lugar. Sin embargo, Teorca añadió que si el señor Barbaca le prestaba atención a la petición de la princesa,
Entonces, la princesa Ellie sentiría más agrado por él. Barbaca preguntó si lo que decía era cierto, y de ser así haría todo lo que le pidiera al pie de la letra. Es así como Ellie hizo más peticiones como la de limpiar los dormitorios con regularidad y de forma intensiva. También pidió que se alimentara a los niños con comida de buena calidad y deliciosa. Pero el sueño duró poco, ni 2 segundos, ya que Babas hizo que Ellie aterrizara al dejarle en claro que lamentablemente eso estaba fuera de su jurisdicción. A lo que Teorca contestó que de ser así, entonces la princesa no tendría sentimiento alguno hacia el pelirrojo. Inmediatamente, Barbaca se acercó a Ellie y le preguntó si su cabello rojo le parecía bonito, ya que tenía el mismo color que el de los ojos de su pequeña Alteza, y si no le apetecía acariciar su cabello. A lo que Ellie espetó que dejara de irse por las ramas, es decir, que no le cambie de tema y que le diera una respuesta concreta. Carens y carencios, cachorrito número 4 domado y comiendo de su mano. A un niño rubio le había llamado la atención la discusión de fondo, mientras Ellie prosiguió a amenazar a Barbaca, diciéndole que si no había comidas deliciosas y nutritivas a futuro, ella misma le enseñaría una lección. El rubio ya no aguantaba más la discusión. Estaba lleno de cólera y a punto de romper su silencio. Pero la discusión entre Babas y la bodoquita continuaba. El pelirrojo no lo podía creer. Le replicó que cómo podía ser tan ruda con él. Le preguntó si había cometido un crimen tan grande como para ser tratado así. «Bueno, gente, me equivoqué. No es un cachorrito, sino un gato salvaje no domado», y contestó. Mientras disfrutamos de las fotos del cachorro y los kittens ya domados en su versión pequeña y ya adulta, ¿seguirá vivo Babas después de alzarle la voz y contestarle así a la hija mimada del rey demonio? ¿Atenderán las peticiones de Ellie con respecto al dormitorio? ¿Será ese niño rubio el futuro amigo o enemigo de Ellie? ¿Le hará Ellie la ley del hielo a Babas? ¿Por qué Ellie lo llama Babas en lugar de Barbaca? Creo que la última pregunta se responde sola. Sencillamente no le cae bien. Recuerda que, si quieres saber esto y más, no te pierdas la próxima parte en tu canal favorito, El Michi te lo resume. Gracias por suscribirte, darle like y compartir el vídeo. Sobre todo por compartir el vídeo. Eso es todo por hoy. ¡Chao, chao!